Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Todopoderoso, te agradezco por este tiempo en que voy a compartir tu palabra y por la vida de mi esposa, Señor. Queremos crecer en tu palabra. Reconocemos nuestra falta de sabiduría y perdónanos si no hemos sido constantes en nuestros estudios. Ahora pues, Señor, en este momento vamos a adentrarnos para poder aprender algo nuevo. Usa nuestras vidas y este material que tenemos del hermano Paul Washer, Dios mío, pues sea de bendición para mi vida, para la vida de mi esposa y para todo aquel que vaya a escuchar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a poner este microfonito por acá, sí. A ver. Perdón. ¿Cómo me acomodo esto? ¿Cómo me acomodo esto? Por ahí, ¿no? Sí, se debe de escuchar y si no, pues ya ni modo. Lo importante es que tú y yo hoy vamos a aprender algo, ¿sí? Bueno, ya tenemos el estudio Conociendo al Dios vivo. Sí, primera lección. Discúlpame, yo apenas estoy encendiendo el dispositivo. Ya. Aquí lo tenemos. Archivos. Bien, ya lo tengo. Página 17, bueno, ya estamos, ¿verdad? Dice, lección 1, conociendo al Dios vivo. ¿Sí? Y dice, el conocimiento de Dios. Dice, el más elevado de todos los conocimientos. Ahí yo quiero comentar algo. Tú también puedes comentar lo que tú quieras. Pero cuando dice el más elevado de todos los conocimientos, creo que está en lo correcto. Porque no hay conocimiento más grande que conocer al Dios que todo lo sabe. Al Dios que todo lo conoce. Y Dios por el cual todo existe. Por su causa y para su causa. Y es verdad, el más elevado de todos los conocimientos. La pregunta dice, ¿dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? Es verdad esa pregunta de, ¿dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? Fíjate que muchos pueden decir rotundamente en la Biblia, y es verdad, en la Biblia tenemos que buscar a aprender, pero hay una cuestión aquí. ¿Tú dónde buscaste por primera vez tu estudio del cristianismo? ¿O qué pensaste? En la Biblia. Yo pensé en la Biblia. En las escrituras, sí, está bien. Bueno, veamos lo que dice aquí. Dice, la respuesta es sencilla, aunque no siempre es obvia para todos. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con él. Entonces yo creo que aquí la cuestión de la pregunta es, ¿dónde deberías comenzar? ¿En qué parte de la Biblia deberías enfocarte? Porque tú puedes decir ahorita, no, pues, ¿dónde inicio mi estudio en la Biblia? Pero ¿en qué parte de la Biblia? ¿No? ¿O en qué enseñanza de la Escritura? Porque la Biblia tiene muchos temas. Pero aquí se está diciéndonos, este estudio, que la primera y principal cosa o principal estudio que debemos de tomar en cuenta es la persona y la obra de Dios. Y es verdad, la persona, o sea, ¿quién es Dios? Porque es verdad, si yo te pregunto a ti, oye, ¿y quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿Qué puedes responder? Porque si has escuchado a predicadores de sana doctrina, de verdad,
Y alguno de ellos menciona la cuestión de que, por ejemplo, mencionan que a la medida de tu conocimiento de Dios, de tu comprensión de quién es Dios, también vas a vivir a esa manera. Porque si tú no conoces ni comprendes quién es Dios, tal vez no vivas a esa manera, porque no comprendes quién es Dios. Pero hay gente que dice que sí conoce a Dios, pero en su vida se refleja que no le han conocido. Bueno, dice, por lo tanto deberíamos comenzar nuestro estudio con él. Según Jeremías, ¿verdad? Si llegas a ver que el foquito verde se apaga de repente, me dices, por favor, ¿sí? Ajá. Bueno, dice, según Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Y dice, explica tu respuesta. Te voy a pasar este micrófono para que leas el versículo bíblico, por favor. ¿Ah? Jeremías, por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Entonces, según Jeremías 9, 23 y 24, lee ahí la pregunta. Léelo como está ahí. Uh-huh. Según Jeremías 9, 23, 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Dice, explica tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Según lo que acabas de leer. Porque uno lee y tiene que reflexionar sobre lo que ha leído. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, en lo que tú ves cuál es tu respuesta, yo voy a leer y voy a dar mi respuesta, la mía. Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, leyendo este pasaje bíblico, dice, ¿cuál es el conocimiento más importante y el señal que alguien puede tener? Según lo que yo leo dice, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, yo entiendo que este pasaje me enseña a mí que el conocimiento más importante y más esencial que debo tener como creyente y que cualquier persona debe tener, el hombre en general, pero el creyente también, principalmente, es conocer y entender quién es Dios. Eso es lo que yo entiendo. ¿Tú qué entiendes? Sí, de la misma manera, creo que es entender la persona de Dios, ¿no? Y que pues que no nos alabemos en nuestra propia sabiduría, ¿no? Sino que Él es el que nos da esa sabiduría. Algo así entiendo. Sí, está bien. Bueno, aquí pues la cuestión de la respuesta, creo que es, para mí, voy a mencionar, o quiero agregar un poco más, claro que es bastante importante, pienso yo, y es así, entender quién es Dios, porque si entendemos y comprendemos realmente el hecho de quién es Dios, no, o sea, ya de entrada estamos aceptando la existencia de Dios. Yo creo que Dios existe, ya de entrada, ¿sí? Entonces,
la cuestión aquí es comprender ese Dios que existe, quién es, cómo actúa, qué obra, qué piensa. Y comprender realmente eso le va a dar un sentido importante a mi vida y a entender cómo es que Dios quiere que yo viva y cómo quiere que yo vea la vida y cómo Él ve las cosas, por qué creó las cosas, si tienen propósito o no tienen propósito. Porque hay quienes creen en un Dios, pero que dejó el mundo a su antojo, que dejó el mundo olvidado y que simplemente el mundo sigue su camino y Él es un Dios que se olvidó de la tierra. Pero en las Escrituras no se muestra eso. En las Escrituras se muestra un Dios que está en control de las cosas, que está viéndolo todo en todo momento y que en su soberanía gobierna sobre las cosas creadas y también sobre nuestras vidas. Entonces, debo de saber qué piensa, ¿sí? Y tal vez podría entender y comprender por qué Dios permite ciertas cosas, pero incluso a veces es complicado, ¿verdad? Yo digo en mi mente a veces por qué Dios permitirá tales cosas. Pero Él tendrá una buena razón. Bueno, aquí dice nota. Lee la nota, por favor. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, ¿quién es Él realmente? Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento es decir, conocer a Dios. Como cristianos, deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Dice, los atributos de Dios, lo voy a volver a leer. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables. Entonces, ¿qué son características? Algo que lo describe, ¿no? Algo que le pertenece a su persona, algo que es parte de su ser. Esas características, y dice fundamentales. ¿Qué es fundamental? Si quieres puedes buscar entrar a Google, buscar la palabra fundamental, o en un diccionario básico sencillo para pronto. ¿Y qué es fundamental? ¿Sí? Dame la definición de fundamental. Yo entiendo lo que es fundamental. Yo sé que tú también, pero vamos a ayudarnos un poco de un diccionario. Bueno, fundamental. Es algo principal, esencial, primordial, elemental. Exacto. Primordial, elemental, algo que está en él, o sea, no puede faltar, ¿sí? Es lo esencial. O sea, es como el agua, esencialmente H2O, es una característica esencial del agua. Sin eso, deja de ser agua. Sin las moléculas de hidrógeno, sin las moléculas de oxígeno, el agua deja de ser agua. Por lo tanto, para que sea agua, elementalmente, principalmente tiene que estar formado de esa composición química. En este caso, Dios tiene características fundamentales que si no tuviese, no sería Dios, ¿sí? Entonces dice fundamentales, pero esas características fundamentales no solamente están ahí, sino que son, y se pueden terminar, ¿no? Sino que son permanentes, o sea, permanentes para siempre, ¿sí? Son permanentes para siempre, pero también dice e inmutables, es decir, son esenciales, básicas, están en su ser, lo constituye, es lo que lo vuelve Dios, pero también son permanentes, no van a cambiar nunca, ¿sí? Van a estar ahí siempre, pero también dice inmutables, es decir, no pueden ser transformadas, vamos a decir, en la cuestión de que no pueden variar. Dios es justo y no va a dejar de ser justo ni un poco, ni más justo, ni más sabio, ni menos sabio, no, Dios siempre es exactamente sabio, justo, amoroso, misericordioso y no crece en más misericordia ni menos, simplemente es Dios. ¿Sí? Entonces, es decir,
Es decir, quien Él es, Él realmente. O sea, los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables. Es decir, quien es Él realmente. O sea, lo que Él es, lo que es Dios. Dice, debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento de Dios. Es decir, o conocer a Dios. Sí, ahí está entre estos como paréntesis, ¿ya los vistes? Ujú. Pero fíjate, aquí está el número 3 encima, ¿ya lo miraste? Y abajo, abajo también menciona, ¿sí? Y dice ahí, los textos y o caracteres entre corchetes, bueno, eran unos corchetes, perdón, no unos paréntesis, unos corchetes, son traducciones o aclaraciones para preservar la fidelidad al significado del texto original, ¿sí? Entonces quiere decir que, pues entre corchetes nos está poniendo lo que debería de decir el versículo bíblico, su significado, es decir, que el conocimiento, es decir, conocer a Dios, o el conocimiento más importante es conocer a Dios. Simplemente así. Para no redundar, voy a continuar. Dice, como cristianos, deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Entonces, ciertamente, ese es el detalle. Como cristianos, debemos de hablar que Dios existe, que Dios es real, ¿sí? Pero no solamente hablar de que Dios existe y que Dios es real, sino dar a conocer quién es ese Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su forma de ver el mundo, por qué creó las cosas, cuál es su intención, su propósito, su plan. Y ahí es donde hablamos de la redención, ¿sí? De por qué Jesucristo vino a morir por nosotros los pecadores, de su resurrección, porque todo tiene un plan de su segunda venida. Entonces tenemos que conocer a Dios nosotros y darlo a conocer. Pero ¿cómo vamos a dar a conocer algo que no conocemos? O a alguien que no conocemos porque no lo estudiamos, porque no sabemos de él. ¿Sí me entiendes? O sea, esto va más allá de solo probar la existencia de Dios. Es verdad, por ejemplo, si conoces al muchacho Rigoberto, ¿no? Sí. Bueno, él, que Dios lo bendiga, está tremendo. Es pro. Ajá, es pro. Y él se encarga de dar a conocer la existencia de Dios ante los ateos, ante el ateísmo. Pero ya la cuestión teológica, en la cuestión de darle a conocer quién es ese Dios y cómo se revela en las escrituras, ya estamos hablando de temas de teología, ya estamos temas doctrinales, un poco más profundos en este campo, más que filosóficos. Estamos entrando a un campo más de teología. Entonces, nosotros vamos a profesar a Dios ante las personas, no a decirles ni a demostrarles que existe, sino a hablar con seguridad, ya aceptando de antemano la existencia del Dios Todopoderoso y haciéndole saber a la gente quién es ese Dios, ¿sí? Porque toda la gente anda buscando sus propios dioses. Han hecho de María un dios también. ¿O no es así? Sí, claro que sí. Entonces, los que adoran a María es porque no han conocido al Dios verdadero. Es así de simple. Sí, se han creado su propio Dios. Bueno, aquí tenemos un segundo punto y dice, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos. ¿Qué son atributos? Si quieres busca, por favor, en un diccionario simple, qué son atributos y lee la definición, por favor. Cualidades o propiedades de un ser. Cualidades o propiedades de un ser. Entonces el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, es decir, debemos de conocer cuáles son las cualidades de Dios, ¿sí? ¿Y qué más? Decía ahí, de un ser, propiedades. Sí. ¿Cuáles son las cualidades y las propiedades de un ser? En este caso, ¿cuáles son las cualidades de Dios? ¿Sí? Pues ciertamente lo que mencionamos, esas características fundamentales, permanentes, inmutables. Entonces, debemos empezar por sus atributos. Es lo que conforma a Dios, sí. Dice,
pero no se detiene allí. O sea, sí está bien, es por ahí donde debemos comenzar, pero ahí no se detiene. Aquí lo menciona, ¿sí? Dice, también incluye el conocimiento de su voluntad. No solamente saber cuáles son las cualidades de Dios, que el amor, justicia, ira, misericordia, compasión, ¿sí? Benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, todo lo que Dios pueda tener como cualidad, lo que lo describa, no solamente se queda en saber cuáles son los atributos de Dios, sus cualidades, sino que también incluye cuál es su voluntad, porque debemos de comprender y entender cómo es que todos esos atributos funcionan según su voluntad, ¿sí? Porque no es meramente de que, Dios es así y ya, no, porque en otro caso nos quedaríamos en las mismas, porque hay personas que dicen, yo conozco a Dios, o yo creo en Dios, sí, es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente. A todas las personas allá afuera le preguntas y ellos creen que Dios es todopoderoso, omnipresente, omnipotente y te lo dicen, ¿no es así? Pero ¿cuál es el problema? Que no conocen su voluntad, solamente se quedan con esas cualidades de Dios, que son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Son solamente 3 de muchas cualidades de Dios, de muchos atributos que Dios tiene, ¿sí? Pero el problema es que las personas desconocen cuál es su voluntad, ¿no? Cualquier cosa que quieras opinar también puedes, ¿eh? Sí. Nada más pídeme la palabra si quieres decir algo. Y recuerda, si quieres, cuando no estés utilizando el pequeño micrófono, lo apagas y lo vuelves a prender. Pero así está bien. Dice, entonces, ¿a qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? ¿Cuál verdad? Tienes que poner atención porque si no, nada más hablo. Y yo soy el que está aprendiendo. ¿Cuál es su voluntad? No, ¿cuál es su voluntad? Exacto. ¿Cuál es su voluntad? ¿Sí? ¿A qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de que se comienza con los atributos de Dios, pero también va más allá. El conocimiento de Dios, nosotros los creyentes, no solamente los que hemos sido salvos verdaderamente, no solamente nos vamos a quedar con esas cualidades y esos atributos, sino que también vamos a ver cómo esos atributos obran para su voluntad, ¿sí? Y aquí pregunta, ¿a qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad dicha? Entonces lee por favor Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino que Entendidos. Sino entendidos de cuál sea La voluntad del Señor. la voluntad del Señor.